Bueno, gracias Ana, no está por aquí, por las canciones tan idóneas para enlazarlas con el mensaje que tengo para vosotros en esta mañana. Gracias también al equipo de audiovisuales, de sonido y todo por las innovaciones que hemos visto esta mañana también. Qué bueno es también contar con gente creativa y en este sentido siempre nos refresca, ¿no? Todas estas cosas nuevas, innovar y usar nuestra creatividad, la que Dios nos ha dado para, para el pueblo del Señor, para su gloria, ¿no? Bueno, pues me toca a mí arrancar con este año de predicaciones. Espero que sea un año muy fructífero para todos. Y en el mensaje de esta mañana quisiera hablar de algunos aspectos o implicaciones eh, que conlleva el servicio cristiano. En concreto vamos a ver 4 y vamos a verlo a través de un siervo de Jesucristo, así es como se denominaba el apóstol Pablo. Y también cuando también decía el apóstol Pablo que todos los que somos hijos de Dios, pues formamos parte o sea, ¿no? Cuando convertimos a Dios, pues nos convertimos en siervos suyos, ¿no? Todos los cristianos, ¿no? En el momento que recibimos a Cristo y somos libertados por Él, eso es lo que decía Pablo, nos convertimos en siervos suyos. Luego recibimos un llamado específico con el cual Dios nos capacita a todos, nos da nuestro papel, por así decirlo, dentro de la iglesia para ayudar a que ésta prospere y se extienda por todo el mundo, ¿no? Unos o unas son llamados o llamadas para servir dentro del seno familiar, para el cuidado de su familia, de su marido, de sus hijos, en los cuales también los abuelos pues tienen a veces, ¿no? Colaboran en este sentido de una manera muy especial, ¿no? A otros pues en su trabajo profesional, donde se pasa tantas horas, donde muchas veces nos encontramos con tanta tensión y tantos problemas, esto lo sé por propia experiencia. Y en fin, a otros también un tiempo parcial o completo para el servicio dentro de la iglesia, para la adoración, la predicación, la administración, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todos somos llamados, como digo, por Dios para cumplir su propósito en nuestra vida. Y Pablo fue llamado por Dios con el propósito específico de anunciar el Evangelio de Cristo a los gentiles, a aquellos que no eran judíos, para proclamarlo, así como para preservarlo y mantenerlo en su pura verdad, ¿no? Como vamos a ver hoy, cumpliendo así con la palabra recibida de Dios. Vamos a leer el texto que se encuentra en la carta de Pablo a los Colosenses, como decía Ana, capítulo 1, versículos 24 al 29. Quiero pedir disculpas ya de antemano porque si me repito en el grupo pequeño que tenemos los miércoles, porque el texto bíblico que voy a usar es el mismo que vamos a observar el próximo día que nos reunamos en este grupo. Y vamos a leerlo. Podéis seguirme si queréis con vuestras Biblias. Dice así: ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por vosotros y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para vosotros, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso darle a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Dios, por el poder de Cristo que obra en mí. Los cristianos a los que va dirigida estas palabras dentro de una carta se encontraba en Colosas, una ciudad de Frigia en Asia Menor, una zona que se encontraba al suroeste de lo que hoy es la actual Turquía. Pablo se encontraba preso en Roma por el año 61-63 y había recibido noticia a través de Epafras, un fiel colaborador suyo,
de que se estaba introduciendo en el seno de la Iglesia una peligrosa enseñanza que amenazaba con desviar a la Iglesia de la verdad que se halla en el corazón mismo del Evangelio, que es Cristo y nada más. El amor de Pablo por Cristo y su Iglesia y la verdad de este Evangelio es lo que le mueven a escribir esta amorosa carta de ánimo y llena de instrucción a los colosenses. El primer aspecto que vamos a ver acerca del servicio cristiano en este texto es que implica sufrimiento. Aunque un sufrimiento que también hay que decirlo no es exento de gozo, ¿no? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Pablo dice que se goza en sus padecimientos por estos hermanos y cumple en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Ahora, ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo con estas palabras? Completando en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Bueno, lo que no puede significar es que los sufrimientos de Cristo carezcan de valor, ¿verdad? Ni que nosotros podamos añadir algo a la obra expiatoria y redentora de Cristo por nosotros. Ya sabemos que Cristo fue quien sufrió por todos nosotros y pagó el castigo que merecían nuestros pecados, supliendo todo, y nosotros no podemos hacer nada por nuestra salvación. Sin embargo, el versículo puede llevarnos un poco a confusión, ¿no? Sí, consultando algunos comentarios y estudios sobre este tema, he llegado a la conclusión de que lo que Pablo está hablando aquí es de nuestra identificación con Cristo y con su sufrimiento. O sea, en la medida que sufrimos por Cristo, bueno, primero mostramos nuestra genuinidad como discípulos suyos. Eso es lo primero que estamos mostrando. Cuando sufrimos por Cristo, estamos mostrando que somos sus hijos, que somos cristianos, ¿verdad? Pero después, y sobre todo, vamos manifestando la propia vida de Jesucristo, ¿no? Su muerte, su resurrección, su gloria, su vida, ¿no? En la medida que vamos sufriendo como defensores de su verdad, como divulgadores, para extenderlo a todas las naciones, vamos siendo testigos de su sufrido amor por la humanidad. Por otro lado, cuando estamos sacrificando nuestra carne, nuestro cuerpo, pues estamos como poniendo nuestro granito de arena también, nuestra parte que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Esto sería más o menos lo que falta por hacer de las aflicciones de Cristo y nos ha encomendado a nosotros, su Iglesia, para llevarlo a cabo, ¿no? Gracias a Dios, nuestra civilización libre aún no tenemos que padecer la persecución y el sufrimiento que padecieron y padecen aún hoy en día tantos cristianos en el mundo. Pero un poco sí que padecemos y tenemos que padecer por causa de nuestra fe, por causa de tener unos valores a veces muy contradictorios con los valores que hay en este mundo, por causa de la verdad, de defender la verdad y la integridad del Evangelio, por causa de la justicia, defendiendo nuestros derechos humanos, defendiendo todo lo bueno que Dios nos ha dado en este mundo. Nos sacrificamos por ayudar a las personas de nuestro entorno que están necesitadas de cariño, de compañía, de recursos materiales, por servir a nuestra Iglesia en cualquiera de los multiservicios que hay. Y tenemos que estar dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos por amor a Cristo y a su Iglesia, a nuestro prójimo, ¿no? A menudo nuestro mayor sufrimiento viene de la batalla espiritual que hay en nuestro interior, en el interior de nuestro corazón. Un corazón que debe morir a su propia voluntad y entregarse al señorío de Cristo. Pero no podemos negarnos a sufrir por Él me refiero. Jesús nos dijo que si le negamos delante de los hombres, Él nos negará ante su Padre en los cielos. Tanto si no estamos cumpliendo tanto si no estamos cumpliendo con su voluntad como si nos negamos a cumplirla, negamos a Cristo, le negamos, y Cristo dice que eso tiene unas consecuencias perjudiciales, ¿no? Y le negamos en definitiva porque nos cuesta sufrir, ¿verdad? Nadie le gusta sufrir. El sufrimiento duele. Cuando Pablo perseguía a los cristianos, el sufrimiento duele, pero el sufrimiento es algo que Cristo no quiere que suframos. Cristo sufre con nuestro sufrimiento, vamos, no quiere que sufre con nuestro sufrimiento, ¿no?
Y acordaros cuando Pablo perseguía a los cristianos, Cristo le paró y le dijo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Así que Pablo iba persiguiendo para matar a los cristianos, pero Cristo le baja, lo para y le dice, Pablo, ¿por qué me persigue? O sea, Cristo sufre cuando sufre sus hijos, ¿no? Cuando somos perseguidos, cuando somos agraviados, cuando somos maldecidos. Como un padre o un abuelo sufre cuando sufren nuestros hijos, nuestros nietos, que notamos como que nuestro corazón se quebranta, ¿verdad? Al verlos sufrir, tanto que preferiríamos 1000 veces más estar sufriendo en lugar de ellos. Pues así tiene que sufrir Dios por nosotros, por la manera en que sabemos que nos ama, ¿no? Pero así como Él sufrió, nosotros tenemos que sufrir también, por lo menos un poco, ¿no? De hecho, así es como somos purificados, muriendo a nuestros cuerpos mortales para que su vida se manifieste en nosotros. Este es ahora nuestro culto racional también, como dice Pablo, como le dice a los romanos, lo más razonable. De esta manera, su sufrimiento, así como su vida, se va a ir manifestando en nosotros, ¿no? De una manera lo más razonable ahora que nosotros somos de Él, ¿no? Y vamos muriendo para que Él, su vida se manifieste en nosotros, ¿no? Esta forma de actuar en la vida del cristiano ahora es lo más lógico y lo más razonable. Así como siervos en Cristo nos toca padecer y aceptarlo con honor y con gozo como lo aceptaron los apóstoles. Pablo decía, ahora me alegro en mis sufrimientos por vosotros. Así que el servicio cristiano implica sufrimiento, pero un sufrimiento que no es donde no está exento el gozo, ¿no? El segundo aspecto que podemos observar en el texto, el servicio del cristiano implica proclamar el Evangelio de Cristo. El versículo 25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Cuando Pablo está hablando aquí de administración o de un plan, como vemos en otras versiones de la Biblia, se está refiriendo al plan general de redención que hay en Cristo Jesús. Por ejemplo, antes de la venida de Cristo, los judíos sacrificaban un cordero como expiación por sus pecados. Con este sacrificio estaban anticipando la venida de Cristo y su confianza en Él, el cordero sin mancha, para recibir el perdón por los pecados y la vida eterna. Pero ya en nuestra época, los sacrificios en este sentido ya no son necesarios, ¿no? Cristo hizo el sacrificio para nuestra salvación y nosotros lo único que tenemos que hacer es poner toda nuestra confianza en Él, en este cordero sin mancha, para que podamos recibir su vida. De esta nueva administración, de este nuevo plan, es del que dice Pablo que fue hecho ministro. De esa manera cumplía también con lo que Dios le había mandado por su palabra. Eso es lo que decía al principio sobre el llamado específico que Dios nos ha dado a todos los creyentes. El apóstol Pedro también dice en este sentido, en su primera carta, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, todos somos llamados a llevar la gracia de Dios, el regalo de Dios, el don, su don, en sus múltiples formas. Hemos visto estos días atrás, en las vísperas de los Reyes, en las cabalgatas, que salían ofreciendo caramelos y regalos a todas las personas. Y si lo observamos bien, en el rostro de todas estas personas que iban dando los caramelos y mantecados y regalos y tal, pues su rostro era exultante, ¿no? Excepto en los que tropezaban y se caían, la criatura con esos ropajes y estas cosas, ¿no? Pero bueno, su rostro reflejaba una alegría desbordante, ¿no? Y lo que estaban repartiendo, ¿qué era? Pues una insignificancia, caramelos, golosinas, mantecado, cosas de estas, ¿no? ¿Cómo deberíamos nosotros sentirnos al saber que estamos participando para regalar a las personas lo más importante para sus vidas? Deberíamos sentirnos exultantes, gozosos, ¿verdad? En los versículos 26 y 27 vemos de forma más definida en lo que consistía este ministerio de Pablo. Anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones,
pero que ahora se ha manifestado a sus santos. Pablo dice que está anunciando un misterio, pero un misterio no porque no pueda ser comprendido, sino porque había estado oculto por siglos y ahora nos ha sido revelado a nosotros, a sus santos. Luego en el versículo 27 aclara cuál es este misterio. A estos Dios se propuso darle a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo que Dios reveló a Pablo y con él a todas las generaciones pasadas hasta nuestros días es que el Mesías judío, el Cristo, alcanzaría a las naciones que no eran judías y vendría a morar en ellas. En estas personas no judías, dándoles la promesa de bendición que Dios le dio a Abraham. Ahí nos encontramos nosotros, que éramos gentiles también, en el sentido de que vivíamos apartados de las promesas de bendición de Dios. Pero la sangre de Cristo nos ha acercado a Dios y nos ha bendecido. Como le dice Pablo a los Efesios, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que ahora ese misterio está siendo revelado y Pablo está proclamando a Cristo y enseñando a todo hombre que la morada del Mesías y la esperanza de la gloria de Dios pertenecen a todos los que confían en Cristo y esperan realmente en esa gloria. Estos hermanos colosenses eran gentiles, alejados de Dios en un tiempo, como le dice Pablo antes de este texto, en el contexto de este pasaje que hemos visto. Para ellos Cristo había significado la comunión o la cercanía de Dios y por tanto la esperanza de gloria en sus vidas. Ya no tenían que hacer caso a otra cosa. Añadir o quitar algo al evangelio es anular su verdad. Sería otro evangelio, pero no el evangelio de Cristo, cuya verdad se halla solo en Él. Él es nuestra esperanza de gloria. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con que Cristo es nuestra esperanza de gloria? Esto se puede explicar de la siguiente manera. Hay una gran necesidad en el ser humano. La necesidad de llenarnos nosotros mismos de gloria. Por nuestra separación de Dios, quedamos vacíos de esa gloria y por tanto todos buscamos cómo llenarnos o cubrirnos con esa gloria. Dedicamos nuestra vida a llenarnos de prestigio, de poder, popularidad, etcétera, 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 esperando que estas cosas buenas pero que estas cosas buenas sean nuestra salvación en este mundo. La solución al vacío que tenemos en nuestro corazón. Pero resulta que la solución a esa insatisfacción y a esa falta de paz que hay en los corazones de las personas, en nuestro corazón, no se halla en estas cosas como en estas cosas que hemos dicho, o en la educación, o en la política, o en la religiosidad, en la ciencia. Todas estas cosas que son buenísimas, que son buenas, que Dios nos ha concedido, pero no para nuestra gloria, no para que con ellas busquemos acercarnos a Dios y recibir la gloria, digamos, recibir la gloria eterna, ¿no? La salvación se encuentra solo en Él. Solo a través de nuestra confianza en Él obtenemos la esperanza de gloria. Este es el misterio revelado que como iglesia tenemos que seguir defendiendo como lo defendía Pablo y anunciando en este mundo sin descansar. Para aquellos que están lejos de Dios, para salvación, pero también para los que estamos cerca de Él, para santificación, para este proceso de santificación que hemos empezado en nuestra vida, que Dios ha empezado en nuestra vida. El Evangelio nos sirve para salvarnos, justificarnos delante de Dios y sirve para santificarnos, para que no nos deslicemos espiritualmente o nos estanquemos en este proceso de glorificación que Dios ha empezado en nosotros y que por su gracia irá perfeccionando hasta el final. Esto es lo que vemos en el versículo siguiente, en el 28. El servicio cristiano implica hacer discípulos. Dice el versículo 28, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él.
presentarlos perfectos en Él. ¿Qué significa esto de presentarlos perfectos? Lo que significa es que el propósito de Dios para los seres humanos sea hacernos, lo que no significa, mejor dicho, perdón, lo que no significa es que el propósito de Dios para los seres humanos sea hacernos perfectos en este mundo. Un día más allá de este mundo, sí que dice la Biblia en Apocalipsis que estaremos preparados como una esposa sin mancha a la que se le concede vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero todavía no. Somos ya perfectos en un sentido a los ojos de Dios por Cristo. Cristo nos cubre con su manto espiritual de justicia para borrar las manchas de nuestro pecado. Ya somos, como lo llama la Biblia, justificados en Cristo. Ahora, una vez justificados en Cristo y limpiados para entrar en el cielo, Dios comienza su obra de nuestra perfección en esta vida a través de su gracia. En la medida que nuestros ojos se van fijando en la gloria de Dios que está en Cristo, vamos siendo transformados a su imagen y semejanza. A este proceso de perfeccionamiento se le llama en la Biblia la santificación, un proceso para el cual es fundamental la palabra de Dios. Pablo le escribe una carta a un joven líder, discípulo suyo, llamado Timoteo, donde le dice, entre otras cosas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos y amadores de los deleites más que de Dios, pero que al final no irán a ningún lado. Pero tú, le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y después le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que para presentar a los hombres perfectos necesitamos la palabra de Dios. Así que observando la palabra de Dios y fijándonos en Cristo, Dios nos irá perfeccionando y preparando para esa buena obra que Él tiene preparada para nosotros. Por eso tenemos que enseñar, tenemos que redarguir, que significa algo así como argumentar en contra de otro argumento que no esté a favor de Dios, de su palabra, ¿no? Necesitamos corregir, necesitamos instruir, arrojar luz sobre la verdad del Evangelio, sobre la manera en que tenemos que vivirlo y vivir nuestra vida cristiana. Primero tenemos que proclamarlo, anunciarlo, predicar a Cristo para que sepan de Él, de su gracia, de su don de salvación. Pero después los creyentes tenemos que convertirnos en discípulos suyos. No podemos quedarnos solo en la proclamación. El llamado de la Gran Comisión, ¿cuál es? Hacer discípulos. Tenemos que ser administradores, colaboradores dentro de la iglesia para guiar y enseñar y llevar a todos los que acepten a Cristo en su vida a ser seguidores suyos, discípulos suyos. De esta manera iremos presentando a todos los hombres perfectos en Él. Y finalmente, nuestro servicio cristiano implica llevar el poder de Dios con nosotros. No vamos solos en esta labor, en este trabajo, ¿verdad? Su espíritu de poder nos acompaña. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Con el fin de proclamar y defender el Evangelio, Pablo trabaja y se esfuerza con un doloroso esfuerzo. También dice que no lo hace con su propia fuerza o energía, sino que es el poder de Cristo que obra poderosamente en él quien lo hace, ¿no? Para empezar, si lo que pretendemos es servir a Cristo y a su iglesia, tenemos que saber que vamos a necesitar una ayuda muy especial y fundamental. Nuestra mente, nuestro cuerpo se debilitan, nuestra sabiduría es limitada, nuestros logros y éxitos en la vida son materiales y temporales. Y lo que vamos a necesitar precisamente es espiritual, porque vamos a luchar contra fuerzas malignas, espirituales. Por eso vamos a necesitar el poder de alguien que ya las venció, el poder de Cristo. Pero en el cristiano los cristianos contamos ya con ese poder. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos su espíritu de poder en nosotros, el cual, como dice la Biblia, nos vivificará, ¿no? Como dice Pablo mismo en Romanos 8:11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita
en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. O sea, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos nos dará vida a nosotros. Su fuerza que habita en nosotros. Porque la vida del cristiano se convierte en una lucha. Una lucha donde ya tenemos asegurada, gracias a Cristo, la victoria, nuestra esperanza de vida. Pero tenemos que emplearnos después en las diferentes batallas que implica vivir en este mundo, y especialmente vivir sirviendo a Cristo en este mundo. Nos convertimos en soldados para Dios, como tales necesitamos echar mano de su armadura, ¿no? Una armadura de poder, como estos superhéroes que conocemos de los cómics y de las películas, tienen su traje de poder. Nosotros necesitamos también para ser héroes para Él, su traje de poder para poder resistir y también para conquistar, como nos dice Efesios 6, 10, 18, con el cinturón de su verdad, así como el cinturón servía al soldado para recoger bien su ropa y darle seguridad. Con el cinturón de la verdad podremos defendernos de la falsedad y de la mentira, a la vez que nos irá dando seguridad y nos afirmará. Pero además contamos con la coraza de la justicia. Así como la coraza le protegía al soldado su pecho y su corazón, la coraza de la justicia de Cristo nos protegerá de las armas de nuestro acusador. Podremos descansar de nuestra lucha inútil por conseguir la paz. Nuestros ídolos serán controlados. Nuestra conciencia no nos castigará. Su sangre nos ha limpiado. Ahora somos llamados justos, ¿no? Con el calzado de Cristo podremos andar con seguridad y claridad por el camino que lleva a la vida de abundancia. Con el escudo de la fe podremos parar los dardos encendidos del maligno, la tentación, las mentiras, la falsedad, todo eso. El casco que protegía la cabeza del soldado es lo que supone para nosotros la salvación. El luchar sabiendo que nos espera al final de nuestros conflictos, cuando tengamos la victoria final, ¿no? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, así como el soldado usaba la espada para conquistar y para defenderse. El Espíritu de la palabra de Dios nos ayudará a hacer conquistas para Dios, a defenderlas con su poder. Y finalmente, con la oración. Ningún arma que posea el cristiano, por más poderosa que sea, será útil si no oramos. Dice la Biblia, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Necesitamos constancia en la batalla, pero sobre todo alguien que esté velando constantemente por nosotros. Eso es lo que hace la oración. Con todo esto podemos decir con el apóstol, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y eso es todo. Hemos visto estos 4 aspectos e implicaciones que conlleva ser siervo de Cristo o ser su discípulo. Hay más, pero estos son los que hemos podido observar en el texto, en el ministerio de Pablo. Pero como decíamos al principio, cada uno de nosotros tenemos un llamado específico, un fin con el cual glorificar a Dios y trabajar como administradores de la gracia de Dios dentro de la iglesia para extender el Evangelio a este mundo y defenderlo, como hacía Pablo, sabiendo que este trabajo para Dios implica sufrimiento, aunque no exento de gozo, proclamar el Evangelio, hacer discípulos y finalmente contar con el poder de Dios.